Bien, en esta oportunidad voy a explicarles acerca de uno de los temas de Matemáticas 3, justamente orientada para segundo Humanidades. Ahora bien, hemos entrado al tema de las secciones cónicas en matemáticas. Esto entra dentro de la parte de la geometría analítica. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las secciones cónicas y cómo se clasifican. Y justamente vamos a ver algunas de las características de cada una. Entonces, vamos a definir qué son secciones cónicas. Primero, debemos saber que las curvas que se pueden formar al cortar un cono circular, en este caso, es una especie de simulación la que tenemos en la imagen. Tenemos dos conos unidos, podemos llamarlos mantos, están divididos o cortados por un plano, pero si se fijan en las imágenes, dependiendo la orientación del plano, como corte esos conos o esas secciones cónicas, entonces se forman diferentes figuras. En la primera tenemos una parábola, un círculo en la segunda, en la tercera tenemos una elipse y en la cuarta tenemos una hipérbola en la imagen, ¿no? Entonces, las curvas que se pueden formar al cortar un cono circular recto con un plano, a eso le vamos a llamar secciones cónicas. Y se van a obtener cuatro curvas distintas. Estas van a ser la número 1, la parábola, la número 2, la elipse, la 3, el círculo y la 4, la hipérbola. Definiendo así a grandes rasgos cada una de ellas, tenemos la primera, la parábola. Si se fijan en la figura, la sección que se forma es justamente como si tuviéramos un óvalo cortado a la mitad. Esta se obtiene cuando el plano se corta, o mejor dicho, el plano corta el cono o la sección cónica, pero de una forma circular recta. Entonces, en este caso es paralelo a uno de los lados del cono. Si nos fijamos, la sección o el plano que corta tiene la misma dirección justamente del lado AC. Es paralelo a ese lado AC del cono. Si lo quisiéramos ver orientándonos un poco. Entonces, si se fijan, la sección o la forma que se distingue en la parte azul celeste es la forma de la parábola. Que si lo relacionáramos con una figura geométrica a la que estuviéramos un poco más acostumbrados, es como si tuviéramos la mitad de un óvalo. Esta es la forma que vamos a tener de una parábola y que también nos recuerda las gráficas de las ecuaciones cuadráticas. Seguimos entonces con la siguiente sección cónica, que es la elipse. Esta se obtiene cuando el plano que corta al cono circular recto está inclinado de manera que corta completamente a un manto del cono, sin cortar al otro manto. Estamos hablando de una sección cónica. Entonces, si se fijaban en la parábola, no se cortaba todo el manto del cono, pero en esta sí, y se forma una elipse. La elipse la podríamos relacionar como con el óvalo que nosotros estamos acostumbrados normalmente a ver en geometría. Entonces, aquí se forma la elipse. Noten que no es completamente un círculo porque el plano corta siempre con una determinada inclinación. Ahora, la número 3 de las secciones cónicas es el círculo. Noten cómo dentro de la sección o del cono se forma, al introducir el plano o cortar el plano imaginario, se forma justamente un círculo completamente redondo. Este se obtiene cuando el plano que corta el cono circular recto está perpendicular al eje. Considera que no pasa por el vértice. Entonces, si se fijan, aquí se forma, ahora sí, completamente el círculo y aquí también se corta completamente el manto. Y la número 4 de las secciones cónicas sería la hipérbola. Esta se obtiene cuando el plano que corta el cono circular recto está inclinado de manera que corta ambos mantos. Entonces, si se fijan, es como si se nos formaran, si hemos relacionado un poco la parte de las secciones cónicas, se forma una parábola similar, ¿no? Una parábola similar abajo en el cono y otra
muy similar también a la parábola en la parte superior. Con la diferencia que, si ustedes se fijan, es un poquito más puntiaguda la hipérbola en comparación con la parábola, un poquito más cerrada en su vértice. Entonces, esa es un poco a grandes rasgos, y comparándoselas con términos sencillos para que lo puedan entender un poco mejor, las diferentes secciones cónicas que vamos a ir estudiando una a una en esta sección de estudio. Ahora, vamos a ver en los próximos videos la explicación de cada una de ellas, comenzando por la parábola. Pero antes de eso, vamos a ver una pequeña simulación de qué es lo que sucede. Si lo notan, en esta simulación tenemos dos conos unidos, que serían nuestras secciones cónicas, y noten el plano, en este caso representado por ese círculo de color mostaza, que corta, y a la par también en el lado derecho pueden observar la figura que se forma. Miren, si el plano corta con inclinación, se forma la hipérbola. Si el plano corta, miren, en cierto punto se forma la parábola, se forma el círculo, y así se van formando las diferentes secciones cónicas. Esa es la simulación donde ustedes pueden observar qué es lo que sucede simbólicamente con las secciones cónicas que vamos a ir estudiando. Entonces, en el próximo video vamos a ver la definición de parábola y algunas de sus partes más importantes.